Soy Ricardo de la Fuente de Proyecta. Si he tenido el gusto de que me sigas, habrás notado que manejo varios temas relacionados a la inteligencia emocional. Y esto se debe a que realmente en las empresas se requiere este tipo de habilidades que luego le llaman habilidades blandas. Ah, caramba, pero que luego son las más complejas de poder lograr. A tal efecto, dentro de los temas que vamos a manejar está la empatía. No sin antes aclarar que no necesariamente se requiere nada más en la vida laboral. Por el contrario, es el tipo de aspectos que se requieren en la vida personal de tal forma que se logre una coordinación, que se logre una armonía en tu vida laboral y personal. Para ello tenemos que mencionar a la inteligencia emocional, que se constituye por numerosas habilidades, algunas de las cuales te presentamos aquí. Tienes que manejar la frustración, desarrollar habilidades para influir en los demás. Todo esto no lo puedes lograr sin el autodominio. Requieres también desarrollar dos emociones muy importantes: empatía, simpatía. Además, un síntoma de inteligencia emocional es ser persistente y automotivarse. El trabajo en equipo se requiere en las organizaciones, sean estas de tipo laboral o incluso social. La resiliencia también implica una inteligencia emocional en la medida que tú no puedas derrumbarte, sino al contrario, surjas con fuerza después de cada tropiezo. Finalmente, algo donde se refleja tu inteligencia emocional va a ser en la red de contactos. ¿Cuántos contactos tienes? ¿Cómo es tu relación? Aquí no es número, no son redes sociales. No está mal que tengas 1 millón de amigos en Facebook, pero lo importante es que tengas contactos con los cuales te puedas comunicar, interactuar de tú a tú y no nada más de darle seguimiento. Lo otro se complementa, pero lo importante es la red de contactos que sea tu sustento social. Esta inteligencia emocional se aprende desde la niñez, pero si no la desarrollaste en esa época, la puedes desarrollar posteriormente, lo cual ciertamente es más difícil. Pero también considera que la inteligencia emocional se relaciona con las posturas éticas, esto es, el aspecto valoral. Otro aspecto es que si tú controlas tu inteligencia emocional, también vas a beneficiar a tu inteligencia racional. No es que te vuelvas más inteligente, es que te das oportunidad de desarrollar esa inteligencia racional cuando controlas tu inteligencia emocional y evitas las explosiones o el quedarte apabullado o el no reaccionar. Entonces, sí es importante para que puedas desarrollar ese tipo de inteligencia. Van de la mano la emocional con lo relacional. Ahora bien, hay dos tipos de inteligencia emocional. Por un lado está lo intrapersonal, hacia dentro de ti, y por otro lo interpersonal, hacia afuera de ti. Ambos, como puedes ver, tienen tanto conciencia como gestión. Si nos vamos a lo intrapersonal, la autoconciencia implica autoconocimiento, por ejemplo, de tu temperamento, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. También conocer cómo del temperamento se pasa al carácter y cómo se va conformando la personalidad. Otro aspecto muy importante es que puedas automotivarte, que no necesites la presión externa, sino tú mismo te motives para que logres verdaderamente lograr los objetivos que te pones. Tienes que regular el humor, regular tu propia actitud.
tengo una frase que me encanta: vale más una sonrisa fingida que una jeta auténtica, porque la sonrisa fingida con el tiempo se vuelve natural y espontánea. Tienes que evitar que las decepciones disminuyan la capacidad de pensar y orientarte a resultados. Por otro lado, en el aspecto interpersonal está la conciencia social, y aquí aparece ese hermoso término: ser empáticos. Ya veremos lo que significa. Por otro lado, necesitas tener fe. No estoy hablando de la fe religiosa. Necesitas tener fe en ti mismo, en tu familia, en tu organización. Pero esto no significa que sea una fe ciega, sino por lo contrario, que conozcas tanto a tu persona, tu familia, tu organización, para que sepas en qué grado puedes conocer y anticipar hacia dónde se van a desarrollar. En la conciencia social, orientarse al servicio es definitivamente vital. En la gestión social hay una serie de aspectos también importantes. Primero, tienes que aprender a influir en los demás, manejar los conflictos. Conflictos no son problemas, no son broncas, simplemente son puntos de vista distintos que tienen que unirse para tener una mejor opción que las dos anteriores. Y esto también te va a llevar a que, si manejas bien los conflictos, puedas crear adecuadamente los lazos. Se requiere trabajo en equipo y capacidad de expresar sentimientos y amar. No seas ni cínico ni ingenuo, sino el camino está en medio de los dos, de tal manera que la inteligencia emocional te brinde un mejor camino. Ahora sí entramos a la empatía. Es un sentimiento de identificación con alguien, y además implica la capacidad de identificarse con ese alguien y compartir los sentimientos. Por eso definimos a la empatía como la capacidad que tienes de comprender las emociones y los sentimientos de los demás, pero basándote en el reconocimiento del otro como un ser similar a ti, pero con una personalidad propia. Esta empatía es vital para la vida social. Entonces, la empatía consiste en entender a la otra persona, pero desde su punto de vista en vez del propio. O ciertamente esto también te lleva a experimentar indirectamente los sentimientos y las percepciones del otro. No puedes meter en la piel de nadie, pero sin embargo sí puedes buscar que tu sentimiento se empate con el sentimiento de los demás. La empatía no implica en sí misma una motivación de ayudar, pero sí puede volverse la base para manifestar solidaridad o incluso a veces la angustia por el otro. Mira, cuando alguien siente que su angustia se refleja en una angustia también tuya, hay una mejor identificación. Claro, no se trata de que pases la vida angustiándote, sino simplemente en solidarizarte y ver el mundo desde el cristal de la otra persona. La empatía, por supuesto, puede darse en muchos niveles, ejemplo, compañeros de trabajo o en otros tipos de relaciones, siendo un camino para que comprendas a tus compañeros, familiares, vecinos, trabajadores, etcétera, etcétera, pero también sus afectos. Imagina sus afectos, sus motivaciones, de tal forma que puedas detectar la raíz de su comportamiento, y así lo vas a aprender. No quiere decir que tienes que aceptar ciegamente todo, pero este es un primer acercamiento que te va a ayudar a poder influir en los demás de forma positiva. ¿Qué caracteriza a la empatía?
Comprensión de los sentimientos ajenos. Este es el aspecto fundamental. No es fácil comprender los sentimientos ajenos, sobre todo cuando son opuestos a los tuyos propios. Cuando tú los comprendes, vas a poder regular tu propio comportamiento. Una segunda manifestación de la empatía es la escucha dinámica. En ese sentido, se trata de que antes de que tú hables, escuches con atención, con detalle, qué está diciendo, no nada más racionalmente, no nada más lógicamente, sino también emocionalmente. No juzgues. Juzgar a los demás implica que no estás comprendiendo su punto de vista. Decía por ahí un famoso filósofo, nada de lo humano me es ajeno. Me puedo caracterizar por ser alguien que ha cometido los peores crímenes, no porque los haya cometido, sino porque sí lo puede imaginar, para después bloquearlo, por supuesto. Pero también hay que aprender a no juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque no sabes de dónde vienen. Hay que respetar a los demás. El respeto significa la convivencia armónica de las diferencias. Esto es, que su diferencia y la tuya no eviten que puedan convivir armónicamente. La persona empática reflexiona sobre sus propias palabras, toda vez que es muy cuidadoso en la forma como se comunica con otros. Tus comentarios pueden herir a una tercera persona. Reflexiona. ¿Para qué generar emociones? ¿Para qué generar expresiones que puedan ser dolorosas? Yo, por ejemplo, como buen colérico, tengo pero a flor de labios todo el sarcasmo del mundo. Ya no lo uso. De hecho, mi regla es ser sarcástico, pero conmigo mismo. Quien se burla de sí mismo, ya por definición, no se está burlando de los demás. No es mala costumbre poder burlarse de uno mismo. Claro, no lo digo que lo haga siempre, pero sí que entiendas ese punto de vista que es muy interesante. Por favor, como siempre, te pedimos que nos des like y que compartas el contenido con tus compañeros, amigos y a todas aquellas personas que consideres que les pueda beneficiar. Estaremos, por supuesto, atentos a preguntas, observaciones y, sobre todo, si tienes algún tema de este tipo o de los que manejamos para que lo presentemos, háznoslo saber. Será un placer poder hacerlo. La empatía suele aparecer como una reacción inmediata e inconsciente, porque un individuo está experimentando algo que le sucede al otro como si fuera un sentimiento propio. Si no es inmediata e inconsciente, tiene que pasar por la razón, entonces pierde la espontaneidad. Tampoco está mal, ¿eh? Para desarrollar la empatía, lo primero que hay que desarrollar es racionalmente, para que después comprendas y aprendas a leer las emociones de los demás y empates esas emociones con calidez, con cariño, con comprensión. Puede estar más o menos desarrollada en una persona, pero siempre será posible mejorarla hasta que conviertas la empatía en un hábito. Una persona empática tiene actitudes positivas. Un ejemplo de ello, escucha a los demás cuando están atravesando una situación difícil. A veces alguien pasa una situación difícil y en lugar de escucharlo, ya estamos dando consejos. Espérate, no han ni comprendido. Primero comprende, escucha, no juzgues. Mira, ya con el escuchar, la persona siente tu solidaridad. La empatía, finalmente, en sí misma,
se convierte en un valor al buscar un beneficio comunitario, lo que da fundamento a una actitud empática que va a permitirte desarrollar mejores relaciones con todos. Pero hay otro término que a veces nos confundimos. Una cosa es la simpatía y otra cosa es la empatía. La simpatía es una inclinación afectiva entre personas espontánea y mutua. En la empatía, uno es el que tiene la emoción y otro es quien la empata. Acá en la simpatía son los dos. Entonces, es una inclinación afectiva hacia muchas situaciones. Entonces, este modo de ser de una persona, hay gente que es muy simpática y le cae bien a todo mundo. El empático no. El empático está compartiendo emociones, pero no necesariamente es una persona muy agradable, pero tú notas que te escucha. En cambio, la persona simpática implica un modo de ser, donde además las personas, cuando juntos se sienten mejor, más acompañados y cuentan con el otro, emerge una simpatía mutua. Y así la simpatía es la afabilidad, la afinidad, la inclinación a la amabilidad y a la solidaridad. Hay un grado de inclinación afectiva espontánea que siempre surge entre las personas. A las personas, por el contrario, que fomentan la distancia y la desafección, se les conoce como antipáticas. No hay el término antiempático, por decirlo de alguna manera. O eres empático o no lo eres simplemente. Y en general, si no eres empático, quiere decir que no puedes empatar las emociones con los demás. Y créeme que solamente un pequeño porcentaje de los seres humanos tienen esa gran capacidad de ser empáticos. Una persona que genera simpatía se caracterizan por establecer contacto visual y atender a lo que tienen que decir. También sintonizan el estado de ánimo del otro y proveen cierto optimismo o tranquilidad. Provoca calma y confianza en los demás, incluso en situaciones estresantes. La simpatía implica que te involucres con el otro, hacer preguntas y ofrecer ayuda, siendo permisivo y tolerante. Algo importante es que las personas simpáticas tienden a ser propensas a la solidaridad, incluso a la empatía y al compañerismo, pero no son sinónimos. He aquí cómo podemos comparar empatía contra simpatía. El empático comparte los sentimientos, no es nada más pasivo. El simpático los percibe. La empatía es mutua, la simpatía no lo es. La empatía tiende a la conexión, la simpatía se puede desconectar al momento en que no compartes las emociones. El empático no juzga, el simpático sí. El empático siempre se mueve en un plano emocional. En la simpatía se mueve en el plano intelectual. La empatía requiere un aprendizaje. Por eso la empatía es un tema de inteligencia emocional. La simpatía no, esa es espontánea. No la trabajas, la que tú trabajas es la empatía. La empatía se centra en consiguiente en las emociones, eso a los que nos negamos tanto. En cambio, la simpatía se centra en las soluciones, es más pragmática. ¿Eh? Entonces, la empatía requiere aprendizaje y en cambio, la simpatía es espontánea. Saber escuchar implica dominar la comunicación verbal. Para ello, uno, limita las declaraciones solo a lo pertinente. Mantente atento a lo que el otro diga. No trates de andarte y
robarle la palabra. No, espérate. Mejor piensa en lo que tu contraparte está pensando. Primero escucha. Cuando ya has escuchado, has entendido, has comprendido, solo entonces puedes emitir tu opinión. Ahora bien, si tú ya escuchaste, también te has ganado el derecho a saber escuchar, pero primero escucha. Tienes que estar atento tanto a argumentos como a emociones. No adelantes conclusiones. Si tu interlocutor se desvía del tema, eso habitualmente lo hace para reforzar su punto principal. Escúchalo con calma. Sé paciente. Por eso, no interrumpas. Pero si no entiendes algo, que te lo aclare. A veces decimos, mira, en una conversación, la próxima vez que estés en una plática, ve cómo las personas emiten comentarios y no siempre captamos lo que dijo. Y entonces actuamos como si lo hubiéramos comprendido en lugar de confirmarlo. Por eso saber escuchar debe considerar la involucración de tu interlocutor y escuchar reflejando lo que la otra persona hace. Mira, estas personas que están aquí, las dos, aunque no vemos más que un rostro, tienen una conexión visual. Ve el rostro de la chica, sonriente, alegre, mirando a los ojos atentamente. Algo que debes hacer en la escucha dinámica es detectar las señales no gramaticales. No todo es lenguaje escrito u oral. También hay señales no gramaticales, señales emocionales, la entonación. No es lo mismo decir, me caes muy bien, a decir, me agradas muchísimo. Es la entonación. De hecho, puede ser hasta contraproducente cuando tú dices, oye, qué agradable eres, ¿eh? Como verás, la señal no gramatical implica que el sentido es diferente a lo que se expresó. Por eso, busca los cambios de voz. Visualiza a tu prospecto. Por último, practica. La práctica es lo que te va a hacer saber escuchar. La escucha dinámica es escuchar bien con atención. Tendemos a no escuchar porque nos adelantamos al interlocutor. Alguien decía que una conversación es el arte de esperar a que el otro respire para que tú empieces a hablar. Espérate. Cuando captas que los demás tienen muchas cosas valiosas que decir y que eso va a obrar en tu beneficio, tu enfoque cambia. Ahora, uno de los problemas que tenemos socialmente es el ego. Si tienes un ego desbordado, posiblemente no puedas manejar la escucha dinámica. Si eres capaz de controlar tu ego, créeme que puede ser una excelente opción. Porque cuando tú escuchas, todo tu cerebro empieza a trabajar y cuando tú parafraseas, o sea, repites la idea pero en tus propias palabras, tienes la idea, el pensamiento moviéndose dentro del cerebro desde la percepción, ¿sí?, hasta la emisión de palabras, que se dan en partes diferentes de la corteza cerebral. Una es el área de Broca, donde se parte la escucha, y la emisión se da en el área de Wernicke. Entonces son diferentes. Y además cuando tú escuchas, esto tiene que pasar al área de Broca. Entonces, finalmente, es maravilloso cómo el que tú escuches, parafrasees y además te permitas poner atención a lo que alguien te dice, va confirmando las ideas que se reflejan. Manifestaciones incrementadas de la escucha dinámica. Parafrasea. Otra, refleja el estado emocional. Oye, fíjate que estoy triste, quiero comentarte algo. Bueno, ese ya es un tono de tristeza.
Tú no puedes decir, ah, magnífico, a ver, platícame. Ya no reflejaste el estado emocional. Estás nulificando su emoción de tristeza al tú manejar otra emoción. También puedes validar su emoción, no en el sentido de reconocer que está en lo cierto, pero sí en el sentido de reconocer que sabes que es su sentimiento y que se puede sentir así, aunque no estés de acuerdo con lo que dice. Y eso es muy importante. Una cosa es validar y otra cosa es aceptar. Por eso, regresando a la primera palabra, parafrasear, tú convierte lo que dice en tus propias palabras, reflejando su estado emocional, y él ya va a poder definir y comprender cuál es tu postura con respecto al dicho. Tú puedes cualificar lo que se dice como una opinión propia, pero tú siempre puedes señalarlo desde tu punto de vista. O sea, comprendo lo que dices. Sin embargo, desde mi punto de vista, esto sería así. O sea, no puedes aceptar aquello con lo que no se está de acuerdo. Sí puedes validar su emoción, pero no aceptar con lo que no estás de acuerdo. Por eso a veces la opinión puede no ser aceptada, pero lo que sí puedes hacer es oírla atentamente, escucharla con atención y buscar comprender su punto de vista. Por eso quieres expresarte mejor, desarrolla tus habilidades expresivas. Encuentra formas no defensivas de expresarte y refuerza a quien habla verbal y no verbalmente. Ponle atención, velo a los ojos. Ahora bien, ¿qué evitar? Si haces cualquiera de las siguientes situaciones, ya estás evitando la escucha dinámica. No rechaces las emociones que el otro manifiesta. Pueden tener una raíz que no sea la adecuada, pero lo estás sintiendo. ¿Tú quién eres para decir al otro, no te sientas así? ¡Caramba! Eso es una agresión. Otra es, no llores. ¿Por qué no va a llorar a alguien si quiere llorar? El llorar es un alivio y ayuda. Tampoco juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar? Primero juzga tus actos. Tampoco soluciones el problema a priori. La gente te hace comentarios no para que le resuelvas la vida, sino para que lo escuches. No interrumpas, y menos si es para contar tu propia historia. Él te está viendo el alma, no la pisotees manejando tu propia historia. Escucha primero. A veces uno tiende a dar un consejo, pero si no te lo han pedido, tú puedes preguntar, oye, veo cosas muy importantes. ¿Te gustaría conocer mi opinión? Ya con eso estás pidiendo permiso de emitir un consejo. No te lo dan, olvídalo. Tampoco descalifiques al otro al emitir tus propias opiniones. Si tú aprendes a escuchar, los demás te tendrán confianza. Tu interlocutor se sentirá valorado. Las tensiones se suavizarán y se establecerá una mejor relación con el interlocutor. Fíjate que aquí lo importante es que la escucha dinámica obtiene respeto para los demás, de los demás. Y eso es también el trabajo de la empatía, una de cuyas principales herramientas es la escucha dinámica. Y siempre mantén los límites. Esto es algo tan importante que espero que en un futuro próximo hablemos de este importante tema. Entonces, si estás trabajando la escucha dinámica, prepárate sobre el tema. Presta atención total manteniendo contacto visual, escuchando cuidadosamente. Distingue también emociones de razones. Permite el silencio, no como un arma,
sino simplemente para dar el espacio al otro y por último, parafrasea. Si lo hace, los demás sentirán confianza. La persona que te habla se sentirá valorada, sabiendo que si es escuchado, se va a tranquilizar. Esto genera una corriente afectiva positiva con tu interlocutor y permite llegar al fondo de los problemas desde su punto de vista. Lograrás el respeto hacia ti de la persona que te habla y es una recompensa para la persona con que hablamos. Hay conductas que realizamos que impiden la comunicación. No interrumpas, no juzgues, no ofrezcas ayuda no solicitada, no quites la importancia a los sentimientos, no le mates el gallo, como luego se dice en lenguaje coloquial, contando tu anécdota y, en consecuencia, nulificando la de tu contraparte. No caigas en el síndrome del experto. Cuando escuchas, no vas a ser el experto. Debes ser experto en escuchar, no en emitir opiniones de experto, aunque puedas tener razón. La gestión de las emociones implica que su manejo es muy difícil. Diferir la respuesta emocional es la clave de la inteligencia emocional. Hay un momento para ser empático, pero que también puede combinarse con la del ser simpático. El ser empático te va a brindar una mayor perspectiva del punto de vista de los demás. Nosotros en Proyecta, en nuestras capacitaciones, manejamos una metodología a la que hemos denominado SCAP, que viene de las fases de sensibilización, cognición, asimilación y práctica. Esto hace que en todos nuestros webinars y en toda la capacitación incluyamos la revisión, explicación y el control de las emociones más importantes que se relaciona con el tema del taller. Con frecuencia, en consecuencia, tocamos temas como la empatía, simpatía, escucha dinámica, toda vez que se relacionan con muchos temas. No hace mucho hablamos de la frustración y su manejo. Dentro de los libros que hemos publicado, está el Ejecutivo Cuentas Clave, una profesión estratégica. Este es el libro en el que más incluí los aspectos relacionados de las emociones con el cambio. Se incluye asertividad, manejo de emociones con las contrapartes, gestión de las actitudes personales, el desarrollo del perfil psicoafectivo, la escucha dinámica que vimos hoy y también principios de comunicación. Este es un libro que, por ese mismo motivo, combina la parte técnica del CAM, pero la parte actitudinal y emocional, lo que fomenta que tengas una mejor relación con tus cuentas clave. Por supuesto, el libro es de Proyecta División Editorial que seguimos poniendo a tu disposición. Te invitamos también a un taller los días lunes 19 y martes 20 de enero sobre la semiótica y la mercadotecnia. El mundo de las marcas es la lucha por la atención. Solamente si eres capaz de comunicar algo que quede en la mente del consumidor, pero que además tenga una interpretación específica, vas a tener éxito. Estamos hablando del universo, de los colores, de los símbolos, de los mensajes, que no solo se ven, sino que se sienten, se interpretan y generan decisión. Inscríbete a este taller. Será un placer contar con tu asistencia
el lunes 19 y martes de enero del próximo año, del 2026. Por último, como siempre, te invitamos a que nos des like, a que compartas este contenido que esperamos que haya sido valioso para ti. Y estamos pendientes en todas nuestras redes sociales y en todos los canales de comunicación. Comparte el contenido. Va a ser un placer escuchar sobre los temas de los que te quieras informar. Soy Ricardo de la Fuente y quedo a tus órdenes.